Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar ya terminando esta segunda semana de nuestro seminario y vamos a seguir hablando un par de clases más sobre caos en sistemas dinámicos discretos. Esta vez, es decir, ya estuvimos comentando, ya estuvimos utilizando herramienta que nos sirve para hacer el análisis y la simulación de sistemas con una sola ecuación, ¿no? Eh, es decir, de sistemas que tienen solamente que necesitamos una única ecuación, pues tenemos una única variable dependiente, ¿no? Eh, Ahora la pregunta es, bueno, supongamos que tenemos dos variables, ¿no? O supongamos que tenemos una variable que es la que queremos describir, pero que requiere de más relaciones para poderla definir. Piensen ustedes en la sucesión de Fibonacci, ¿no? No nos basta una sola ecuación, necesitamos dos, porque necesitamos dos términos anteriores, ¿no? Es decir, esa es de una sola variable, pero es de orden 2. Entonces, un poco haciendo el análogo como con ecuaciones diferenciales, pues nos la llevamos a un sistema con dos variables, ¿no? Piensen ahora, por ejemplo, en modelar un sistema de interacción ecológica, ¿no? De, por ejemplo, un depredador presa como el Lotka Volterra de ecuaciones diferenciales. Entonces, pues, tenemos dos variables, ahora sí, variables, y necesitamos dos ecuaciones para escribirlo, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo lo trabajamos en Python? ¿Cómo lo escribimos ahí? Y también, ¿no? ¿Cuál es la descripción que vamos a hacer del plano fase, ¿no? No, pues siempre podemos hacer gráficas hasta de 3 dimensiones, pero si tuviéramos más relaciones, pues tenemos que utilizar más herramientas, ¿no? Entonces, una cosa que vamos a empezar a usar es escribir los estados en el espacio fase como puntos en una gráfica, ¿no? Entonces, vamos a usar una representación como en las gráficas, con bolitas y con vértices y aristas para representar algunos estados, ¿no? Entonces, no sé si nos da tiempo de hablar hoy de una vez de esa parte, pero hacia allá vamos, ¿no? Entonces, vamos vamos a empezar, y esta vez estaremos utilizando la pizarra eléctrica, pero como sea, pues vámonos al pizarrón. Discretas o de ecuaciones en diferencias, o bien ecuaciones en diferencias que tengan dos estados anteriores o más y tengamos que hacer meter más otro sistema, otra ecuación más o algo así, ¿no? Entonces necesitamos ver cómo lo describimos, cómo lo estudiamos y cómo lo implementamos, ¿no? Entonces veamos qué tan lejos podemos llegar el día de hoy y vamos. Ok, entonces pensemos en lo siguiente. Vamos a tomar dos ecuaciones, ¿no? De la siguiente forma, digamos una variable que sea x de t, y esta va a ser digamos con algún parámetro alfa, ¿no? Que puede ser un número fijo por el estado anterior, y luego a eso le vamos a sumar otra variable, ¿no? Y en el estado, en el t menos 1 también, ¿no?
en el anterior, ¿no? Entonces eso nos la sacó. Y la y de t pues va a ser análogamente digamos, alguna cosa del estilo menos alfa, ¿no? Por el x anterior más el y anterior, ¿no? Y pues le damos dos condiciones iniciales. El x0 va a ser 1 y el y0 va a ser también 1, ¿no? Y lo que queremos es iterar esto e ir construyendo distintos valores para la x y la y, ¿no? Ok. Ahora, como en el caso de ecuaciones diferenciales, podemos escribir esto en términos de matrices de la siguiente forma, ¿no? Tenemos el vector de x y y al tiempo t va a ser como una matriz, ¿no? En este caso, este sistema es completamente lineal, ¿no? Y veamos este caso lineal para luego irnos hacia cosas más interesantes, ¿no? Entonces tenemos alfa menos alfa 1, 1 por el estado anterior. ¿No? Y esta es un poco la idea de irlo iterando, ¿no? Escribir digamos x barra de t va a ser una matriz A con coeficientes fijos, coeficientes constantes, por la x barra en el tiempo t menos 1, ¿no? Donde esta x barra pues es nuestro vector de variables, ¿no? Entonces esto se parece mucho a lo que ya estuvimos haciendo, nomás que en vez de estar iterando, estar multiplicando una constante, pues estamos multiplicando una matriz de valores constantes, ¿no? Entonces, ¿cómo escribimos esto y cómo lo iteramos en el Python? Pues eso ya más o menos lo sabemos hacer. Entonces, vámonos a nuestra hoja de Python y ahorita regresamos al pizarrón. Entonces, ¿qué es lo que siempre hacemos? Pues cargamos nuestras bibliotecas, ¿no? Tenemos NumPy y de ahí vamos a importar todo, y tenemos el Matplotlib, que no sé si lo vamos a usar de una vez, pero en nuestro caso pues es como cuando cuando uno va a cocinar y pues lo primero que haces es picar una cebolla, aunque quién sabe si la vayas a usar, ¿no? Entonces, quién sabe si vayamos a usar el Matplotlib, pero como puede sernos útil, lo cargamos de una vez, ¿no? Y el NumPy, ese casi siempre lo vamos a estar usando, entonces ahí está, ¿no? Entonces el sistemita que teníamos, ahorita lo vamos a escribir. Entonces, si se acuerdan, teníamos condiciones iniciales, ¿no? Vamos a llamarles x0 y y0, y eran 1 y 1, ¿no? Entonces x0 y y0 son igual a 1. Y vamos a definir nuestro sistemita, ¿no? Entonces vamos a definir la x mayúscula que se come a la x y a la y minúsculas, ¿no? Y de una vez le voy a poner la t, por si acaso.
Y esto nos va a regresar un par, pero un par, ajá, le damos de comer x, y y t y nos va a regresar, no, la t creo que no la vamos a necesitar, x y nos va a regresar el par, digamos, hay que darle un valor al alfa, ¿no? Alfa igual, o a, miren, a igual a 0.5, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos va a regresar a por x más y, coma, a por x menos a por x más y, ¿no? Entonces esta es nuestra función y lo que vamos a hacer es iterarla a partir de que pues vamos a hacer aquí x0, y0 va a ser nuestro vector de estados, ¿no? Y esto se llama e de estado, ¿no? Y vamos a hacer, ¿qué les parece? 1000 iterados, ¿no? Entonces, para algún contador y de 0 a 1000, ¿no? Queremos hacer e.append de quién. Entonces es la lista de estados y queremos que nos vaya poniendo un estado, ¿no? Y a lo mejor esta no es la mejor manera de actualizar esta, pero vamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué sí sabemos hacer? Tenemos una función que le damos un par y nos regresa un par, ¿no? Entonces, vamos a hacer que esto se lleve a la x, ¿no? Es nuestra función de estados. ¿De quién? De e en el último estado. El primer elemento y el segundo elemento. E en el último estado, ¿no? Y el segundo elemento. Y si quieren podemos verificar qué es lo que hace eso. Vamos a insertar una celda aquí. Entonces, ¿quién es E? Menos 1 es esa pareja, ¿no? ¿Quién es E menos 1? 0. Es la primera entrada y la segunda entrada es la otra, ¿no? Entonces esto le va a aplicar X a esas dos. Y esto va a ir actualizando, ¿no? Entonces, cuando yo le pegue la X de esa X va a ser el nuevo último estado, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, si quieren, una vez y ahorita lo volvemos a actualizar, ¿no? Entonces, si aplicamos X a E menos 1, 0, coma, E menos 1, 1, eso me da un par, ¿no? Si le ponemos e.append de esto y luego lo volvemos a aplicar, ajá, ahora sí, pues tenemos esto, y está esto, y otra vez, y hagámoslo dos veces, ¿no? Ahora sí, ¿quién es la e menos 1, no? Entonces, ¿quién es e menos 1? Ahí está, ahora sí va cambiando, ¿no? Entonces vamos a actualizar esto, vamos a dejar los valores que teníamos, 1 y 0.5, ahí está, y vamos a aplicarlo 1000 veces. Y ahora sí, ¿qué tiene? Pues tenemos todos estos números, ¿no? Y si hacemos
la gráfica de esos dos, vamos a hacer ok. Entonces, ¿quién es E0? Pues es una cosa ahí chistosa, ¿no? Entonces, si queremos graficar esto, tenemos que mandarlo a un array, ¿no? Entonces, ¿quién es E? Cualquier cosa, 1 o 0, ¿no? Esto nos da, como estamos en tuplas, no nos va a dar lo que queremos, ¿no? Intentemos con una lista, ¿no? Que sea una lista vacía, y vamos a pedirle que que tenga los dos estados, ¿no? Aquí en vez de tupla vamos a meter un array de los dos estados, ¿no? Entonces, si aquí metemos que E tenga como elementos dos arrays, un array o dos listas, ¿no? Una lista con dos listas vacías, ¿no? Entonces, ¿quién es E? E es una lista que tiene dos listas vacías. E0 es una lista vacía y E1 es otra lista vacía, ¿no? Entonces, el E0 vamos a pegarle el X0 y el E1 vamos a picarle el Y0, ¿no? Entonces, ahora nuestra lista de estados es una lista de listas, ¿no? Ok. Vamos a vaciarla y solo lo hacemos una vez. Ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerle? Pues vamos a tener que hacer por los dos pedazos, ¿no? Entonces, el E0 le vamos a dar append la X, pero solo la primera componente, porque ya la X es un array, ¿no? Y lo mismo para el E1. Va a ser, le vamos a pegar al 1 la segunda componente, ¿no? A la segunda componente la segunda componente. Ajá, esta lista está out of range. Vamos a ponerla al revés. Entonces, del E0, el menos 1, y del E1, el menos 1, ¿no? Y solo le vamos a poner la primera componente. Y de aquí 0, el menos 1, y 1, el menos 1, ¿no? Hasta el anterior. Y nos vamos a quedar con el componente 1. Ahora tenemos que volver a actualizar nuestra lista, ¿no? Le pegamos nuestras condiciones iniciales y ahora sí nos mandó otra. Esta función no es subscriptable. ¿Por qué? Ajá. Estoy haciendo un array con nada, ¿no? Entonces array le vamos a
dar una cosa así. Y ahorita les explico qué fue lo que salió mal. Ok, ahí está, ahora sí. ¿Quiénes son los estados de la E? Entonces la E0 nos va a dar la componente X y la otra nos va a dar la componente Y, ¿no? Entonces si quisiéramos hacer la gráfica de esto, pues tenemos que graficar el E0 contra E1, ¿no? Y ahí está, ¿no? Una cosa que se va enrollando. Se ve medio acá. Vamos a ¿qué tal si la ponemos con puros puntitos? Ahora sí, ¿no? Ahí se va viendo. Podríamos cambiar la alfa, podríamos darle más puntos. ¿Qué tal si le damos más puntos? Se sigue viendo así, ¿no? Todos se apelmazan muy hacia allá. A ver, ¿qué tal si iniciamos más cerca del 0 en la X y que sea más pequeño? Vamos a actualizar la E, ¿no? Vamos a poner los estados iniciales y lo corremos 10.000 veces. Ya acabó. Ya acabó. Ahora lo graficamos de nuevo. Ahí está. Y ahora se perdió completamente, ¿no? Entonces, hay que encontrar, ¿no? Encontrar el número de iteradas necesarias, las condiciones iniciales que de veras queremos ver, ¿no? Aquí están muy chiquitas, ¿no? Empiezan muy cerca de 0 y demás, ¿no? Entonces, si lo ponemos como en la misma escala, 0.1, 0.1, se debería ver algo muy parecido, ¿no? Ahí está. Nada más que esta que estaba volando ya se fue más cerca de este lado. Y vean la escala, ¿no? Entonces, pues también depende de cómo estemos dibujando las cosas. Si iniciamos un poco más adelante del 1, pero con ese mismo paso, vaciamos nuestra lista de estados y esencialmente es lo mismo que estábamos haciendo, ¿no? Tenemos que guardar en algún lugar los estados y eso es lo que vamos a manipular, ¿no? Ya sean listas, ya sean arrays o lo que sea, ¿no? Hay que usar la estructura adecuada, ¿no? Entonces vimos que si usábamos listas de tuplas, pues son más difíciles de cachar, aunque tienen también sus métodos. Ahí está esta cosa. Pero bueno, ¿no? Entonces ahí están. Ahora, esto es graficado la X contra la T, pero si graficamos la X y la T contra el vector de tiempos, ¿no? Digamos, aquí lo corrimos de 0 a 1000, ¿no? Entonces, hagamos la T igual de 0, el range de 1000, y vamos a hacer el plot de E0 contra el tiempo, ¿no? Creo que le tenemos que pedir que sea un arrange para que sea un array. No. Ajá. Dice que tiene uno más, entonces pongámosle uno más. Ahora sí. Entonces ahí está, ¿no? Y aquí le podemos poner también el plot de T contra E2, digo L1, ¿no? Que es la segunda componente. Y ahí están los dos. Están, de hecho se ven muy cercanos.
Si hacemos menos puntos, digamos, vamos a hacer 100 nada más, igual vaciamos, ¿no? Vaciamos, ponemos las condiciones iniciales y hacemos nada más 100 puntos. Ahí están con 100 puntos como se ven uno respecto del otro. Y aquí en vez de 1001 vamos a ponerle 101. Y ahí está, ¿no? Podemos ponerles etiquetas, ¿no? Etiquetas de texto. Este es XDT. Tenemos que ponerle acá la R y vamos a ponerlo como en látex, ¿no? Y copiamos de una vez la etiqueta para abajo y le cambiamos la X por la Y. Y ahora sí, le pedimos que nos muestre la leyenda. Y ahí tenemos, ¿no? Nuestro primer sistemita chafa con XDT y YDT, ¿no? Entonces hace una oscilación y ¡pap! Se van hacia un valor fijo, que es el 0, ¿no? Y comparamos una con otra, pues se van enrollando haciendo una espiral, ¿no? Con más valores, pues es difícil de verlo, pero así vamos viendo qué está haciendo, ¿no? Ahora, pregunta, así como se ve el sistema, es como se debería ver. Si quieren, vamos un momento al pizarroncito. Entonces, ¿qué es lo que tendría que estar haciendo esto? ¿Tendría que oscilar siempre o tendría que irse a un valor fijo? Porque eso es importante. Si el comportamiento corresponde de veras a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, si aplicamos una vez, ¿qué es lo que va a pasar? Que en la parte de la Y vamos a tener que alfa por esta misma cosa, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ve la X de T. X de T se ve como alfa por xt menos 1 menos xt menos 1, ¿no? Entonces esta se fue a ver al mago y al final me queda nada más la y de t menos 1, ¿no? ¿No? Entonces x de t se ve como y de t menos 1. ¿Esto tiende hacia el 0? ¿No? O sea, ¿qué pasa cuando multiplicamos un montón de veces esto por la condición inicial, ¿no? O sea, fíjense cómo la x en el 0, pues es la condición inicial, la x en el 1, con barra, digamos, es la matriz A que multiplica a la x0, barra, ¿no? Entonces esto ya es un vector y le volvemos a aplicar, ¿no? La x en el 2, entonces la A multiplicada por la A en la x0, ¿no? Entonces esto, la x de t se ve como A a la t por x0, ¿no? ¿Cómo se ve esta matriz y cómo transforma al punto x0 con barra al x0 y y0? ¿No? ¿Eso tiene un punto fijo? ¿Cómo sabemos cuando una transformación de esas tiene un punto fijo? ¿Para 0.5 tiene un punto fijo? Entonces acuérdense de sus cursos de ecuaciones diferenciales. Cuando tenemos una contracción, entonces tenemos un punto fijo. ¿Esta es una contracción? No se ve como una contracción, ¿verdad? De hecho se ve como una rotación, ¿no? Pero no necesariamente una rotación en espiral, ¿no?
¿Por qué? Porque eh, ese factor de 0.5 nada más afecta en una dirección y no en las dos, ¿no? Y en un lado hacia una dirección lo está haciendo crecer y hacia la otra lo está empequeñeciendo, ¿no? Entonces, no necesariamente es un... Pues, se parece más a una matriz de rotación que a una contracción, ¿no? Entonces algo estamos haciendo mal, porque esto no debería tener un punto fijo. ¿Qué estamos haciendo mal en la implementación? ¿No? Pues vamos otra vez a nuestra implementación y vamos a hacer este, las correcciones necesarias. Ok, pues veamos qué estamos haciendo. Vayamos paso por paso. Entonces, ya tenemos nuestra lista donde vamos metiendo los estados. Y cada una ya está con su condición inicial, ¿no? Eh, si estamos actualizando bien esto o no lo estamos actualizando bien. Y si estamos calculando bien esta cosa o no. Eh, y qué es lo que tendríamos que estar viendo, ¿no? Eh, entonces, tenemos acá nuestra función, ¿no? Eh, nuestras condiciones iniciales, ¿no? Entonces la tiene ahí las dos condiciones iniciales y vamos a revisar qué es lo que estamos haciendo. Estamos metiendo esta parte, ¿no? Entonces vamos a ver quién es este. ¿Quién es x aplicado al 0, menos 1, 1, menos 1? Sí debería ser 1.5, vamos a ver, ¿no? Entonces es 1 por 0.5 más 1, ¿no? Que es 0.5 más 1, ahí está. Y este de aquí es menos 1 por 0.5 o menos 0.5 por 1 más 1, ¿no? Que es 0.95, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la otra componente? Ahí está. Perdón, 0.5, ¿no? Entonces, 1.5 y 0.5. Ok. Ahora, si este resultado lo guardamos en el E, ¿no? Entonces en el E0, en el E1 nos vamos a quedar con este resultado. Y en el E0 con la componente 0, ¿no? Entonces ahora, ¿quién es E? ¿No? Tenemos este y este. Ahora, ¿quién es E0 menos 1? Es el anterior. Pero nosotros quedamos que eso tenía que ser 1.5, ¿no? Y en el E1, ahí tenemos 1 y 0.5, ¿no?
Pues, ¿qué nos está fallando? A ver. Ahora sí, tenemos 1.5 y en el E1 todavía no tenemos nada, ¿no? Entonces vamos a copiar esto y vamos a cambiarle los índices. Al E1 vamos a pegarle la componente 1. Ahora sí, tienes el E. Ya tenemos un estado y el que sigue, ya nos lo movió, ¿no? Porque era 1 menos 0.5. Entonces algo anda pasando chistoso, ¿no? Entonces vamos a ver quién es la X del 1, 1. Ahí está. Pero acá no nos anda pegando el 1, ¿no? ¿Sí ven? Hasta aquí vamos bien. Ahora, hasta aquí vamos bien, ¿no? Tenemos este. Ahora, ¿quién es el X de esta parte? De los de la lista, ¿no? Ahí sí nos lo pone. Y cuando le damos el append, pues pasa una cosa rara, ¿no? Entonces aquí vamos a pegarle el E0. El E0 es una lista y queremos que pegarle un elemento de este array, que es el elemento 0. Y queremos pegarle al elemento 1 el elemento 1 del array este, ¿no? Que estamos construyendo. Y nos lo vuelve a poner así, ¿no? O sea, como que nos está cambiando la forma de calcular las cosas. ¿Qué es lo que haría falta? ¿Hay que hacerlo simultáneo? ¿Cómo hay que hacer? No, porque una vez que pusimos ya se modificó, ¿no? O sea, cuando modificamos cuando le ponemos el append del E0, a la hora que lo llamamos aquí abajo, ya fue el elemento, el elemento equivocado, ¿no? O sea, se le está aplicando la X al E0 último, que es el 1.5. Y si hacemos el cálculo con el 1.5, ahí sí nos está mandando otra información, ¿no? Entonces la Y la estamos calculando mal porque no estamos actualizando bien aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Por ejemplo, podemos hacer X, Y, así en chiquito, decir que esto es el E0 menos 1 y el E0, el E1 menos 1, y luego lo actualizamos, ¿no? Con la X grandota. Calculamos, vamos a ponerle X, X minúscula N, N, Y minúscula N, que sean los que siguen, es la X de estos dos, ¿no? O de X y Y.
X y Y. Luego, estas pues ya son las componentes de esta cosa, y lo que vamos a meter en nuestra lista de estados es estos nuevos estados, ¿no? XN y YN. ¿No? Entonces, vamos a volver a actualizar esta para que nomás tenga los dos iniciales, y vamos a ver si funciona esta vuelta. Ahí está, no protestó. Ahora vamos a graficar uno contra el otro. Ahí está. Tenemos un circulito, ¿no? No está en un valor fijo, está oscilando todo el tiempo. Y si graficamos las oscilaciones, ahí las tenemos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en cómo estamos implementando, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, ahí está pues es un oscilador discreto, si quieren, ¿no? Vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Oscilador discreto. Y déjenme ponerle, o sea, esta es ya la parte correcta, pero pues acuérdense que fue lo que hicimos mal, porque eso es como parte también del ejercicio, ¿no? Justo son estos los que habíamos puesto, ¿no? Entonces déjenme ponerlo aquí aparte, ¿no? Era con esta misma for in range, bla, y le voy a poner una nota antes, ¿no? Entonces lo que hacíamos era poner este y el otro, ¿no? Entonces este se va a actualizar con el que ya pusimos arriba. Y aquí arriba le voy a poner una nota de texto. Este es el oscilador discreto mal implementado, ¿no? Implementado, y la mala implementación es no se actualizó bien correctamente la Y sub T, y le podemos poner en simbolito, ¿no? Y aquí abajo es la buena implementada, la que está bien implementada, ¿no? Y, entonces oscilador discreto bien implementado, ¿no? Pues aquí sí se actualiza bien la Y de T y ya, ¿no? Entonces aquí está en este caso pues este es nuestro plano fase, y en el otro tenemos pues las curvas que son solución, ¿no? Que aquí también deberíamos dibujar nada más los puntitos para ver de veras los valores que estamos teniendo, ¿no? Pero para que viéramos que eso era un oscilador, ¿no? Entonces los puntitos se ven todos horribles, los pegamos con líneas para que vaya bien, ¿no? Ahí. Ok, ¿no? Y aquí sí tenemos nuestro oscilador. Ok, ahora, ¿qué tal si antes de terminar hacemos una implementación discreta del modelo depredador presa? Si quieren, lo pongo en otro cuadernito,
Ok, entonces vamos a hacer, de una vez le vamos a poner nombre, ¿no? Eh, depredador presa discreto. ¿No? Y igual vamos a cargar nuestras bibliotecas. ¿No? Y vamos a seguir más o menos el mismo caminito. Vamos a definir nuestra función y vamos a este a, a ir cargando los estados, ¿no? Un poco pensando como en lo que hace Sayama, de hacer primero el inicializar y demás, ¿no? Entonces, acuérdense nada más cómo era el, el modelo de depredador presa, ¿no? Entonces, en el continuo, depredador presa, el Otka volteo. ¿No? El continuo, teníamos la de depredadores, o la de presas, perdón, la de presas era quien, pues teníamos una tasa de crecimiento por las presas por 1 menos las presas sobre la capacidad de carga, ¿no? Para que fuera más realista, o podríamos dejarlo así con crecimiento ilimitado, algo parecido, menos otro parámetro por la acción de la depredación, ¿no? Y la D era otra cosa negativa por los depredadores que decrecían a tasa constante cuando no había presas y que crecen cuando se encuentran a las presas, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos para cómo le hacemos para dar una versión discreta, ¿no? Entonces acuérdense que estas derivadas pues las podemos interpretar, o sea, la derivada discreta pues es una tasa de diferencias, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se ven esas diferencias? Entonces lo que tendríamos es que la P de T más 1 menos la P de T, o si quieren la P de T menos la P de T menos 1, ¿no? ¿Quién va a ser? Pues va a ser nuestra alfa por la anterior, la P de T menos 1, por 1 menos P de T menos 1 sobre K, ¿no? Que era nuestra ecuación logística, menos la beta por P de T menos 1 por D T menos 1. ¿No? Y la otra es que la D en T menos la D en T menos 1, pues es la que le corresponde, ¿no? La gamma por dt menos 1 más la delta por pt menos 1 dt menos 1, ¿no? Y finalmente pues ponemos nuestra regla de actualización, la pdt pues va a ser el anterior más alfa pt menos 1 por 1 menos pt menos 1 sobre k menos beta pt menos 1 dt menos 1, ¿no? Y la d de t, pues la cosa análoga, ¿no? dt menos 1 menos alfa dt menos 1 más delta pt menos 1 de t menos 1.
¿no? Entonces vamos a implementar esto, ¿no? Este de abajo es nuestro sistema de dos ecuaciones. Vamos a ver cómo lo construimos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pues tenemos que darle valores a los parámetros y tenemos que darle valores a las condiciones iniciales y pues ya, ¿no? Entonces, para no hacernos muchas bolas, digo, esto ya lo pueden jugar después, ¿no? Pero pongamos alfa, que es una A, igual a 1, la beta igual a 1, la gamma o la C, ¿no? Igual a 1, la delta igual a 1 y la K de la capacidad de carga igual a 5. Vamos a poner las condiciones iniciales x0 y y0 iguales a 1 también. Ahora vamos a definir nuestro sistema. Definimos otra vez le vamos a poner x de depredadores y presas como y ya lección aprendida, ¿no? Queremos un array de quién de p más a por p por 1 menos p sobre k. Quieren p minúscula p sobre k. Este es el primer elemento. Déjenme acuerdo cómo le pusimos de este lado. Ajá, lo pusimos como una lista, ¿no? Entonces, el primer elemento de la lista es este. Y nos falta el término de depredación menos b por d por p, ¿no? B por d por p. Y el segundo elemento va a ser la d menos c por d menos c por d más el término de depredación, ¿no? Que es a veces es que tenemos dos d. Digamos que esta d a veces de e, ¿no? Entonces c por d y la e por d por p, ¿no? Pues vamos a iniciar de nuevo. Esta es nuestra función. Ok. Y entonces, ¿cómo la actualizamos? Range, digamos, 100 pasos.
¿qué queremos otra vez, no? Tenemos que actualizar bien nuestras variables. Entonces, X o D y P, ¿no? D y P son quienes, X0, Y0, DN y P correspondiente es X, D y P, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, nos faltó hacer los estados, ¿no? Los estados son, digamos que una cosa así, y de una vez le ponemos aquí el X0 y el Y0, ¿no? Entonces, E en el 0 vamos a pedirle que sea el append de n, y en el 1 append, append de n, y aquí vamos a ponerle que sea e menos 1 del 0 y E0, E1, perdón, menos 1, E1 menos 1, ¿no? El anterior. Luego ya actualizados hasta acá, pues ya podemos volverles a llamar de otra forma, ¿no? Ok. Entonces, están estos y esto. Ahí está. Y vamos a ver cómo se ve la gráfica, tanto de los depredadores contra las presas, E0 contra E1. Se ve muy chistoso, ¿no? ¿Y qué pasa con, digamos, T igual a array de 101 y hacemos el plot de T contra E0? Algo falló. ¿Por qué? E0 y P. Arrange. Ajá. Aquí. Cero. Ahí. ¿No? Entonces, es cosa de ir modificando los parámetros para construir algo más decente, ¿no? Pues si le ponemos una capacidad de carga más grande y poblaciones iniciales, digamos, más presas que depredadores, ¿no? 5, y vamos variando estas tasas, ¿no? 0.1 o lo que sea, ¿no? 2, y se mueren más rápido estos, ¿no? Ahí están, estos se mueren rapidísimo, ¿no? Y ahí, los presas van creciendo, ¿no? Muchísimo. Y los depredadores se van a morir rapidísimo. Ahí está, ¿no? Si hacemos la gráfica de unos y otros, pues ahí se ve el cruce, ¿no? Estos se mueren y estos crecen, ¿no? Y aquí ya empieza a protestar, ¿no? Porque hay algunos términos que son demasiado grandes, ¿no? Si bajamos la capacidad de carga, sigue siendo el mismo comportamiento esencialmente. ¿Por qué? Porque lo que movimos fue justamente estas tasas, ¿no? Si usamos tasas racionales, que siendo un
un modelo de estos no me gusta demasiado. Y variamos las condiciones iniciales otra vez. Bueno, en este caso sí tenemos ese mismo comportamiento, pero a ver. Ahí está. Entonces aquí ya hace una cosa más chistosa. Vamos a pintarlo con circulitos. Ahí está. ¿No? Esto ya se parece más a lo que hacen en el modelo de ecuaciones, ¿no? Vamos a pintarlo con más puntos, ¿no? Y lo pintamos con puntos que están pegados con líneas pequeñas. Ahí está, ¿no? Se va enrollando. ¿Y qué es lo que hacen? Ahí está, ¿no? Oscilan y luego tienden hacia un valor asíntota. Ahora podemos limitar cómo decrecen o cómo decrecen los depredadores, ¿no? En vez de caer como un exponencial, pues podemos pedirle que decaiga como una sigmoide, ¿no? Entonces tenemos que hacer ahí una modificación, pero ahí está el comportamiento este del sistema, ¿no? Este se fue directo a nada, ¿no? Ahí está. Este sí osciló, ¿no? Y estas oscilaciones se ven más pegadas, ¿no? Entonces, pues el reto es que sigan jugando con estas dos ideas. Ya saben, esto está en el repositorio que le corresponde al curso. Y pues por hoy la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.